Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Comenzamos una edición más de Torre Médica. En la conducción de este espacio queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Milalo, por esa bienvenida. Y bueno, un tema muy importante para este día. La disfunción eréctil es algo que cuesta trabajo de alguna manera entender. Las causas son diversas. Los invitados son muy especiales. Sin lugar a duda, el salir y escuchar de repente nuestro programa a través de Torre Urbana, lo que la gente opina y compartirlo. Tenemos invitados que nos van a desglosar y dar información clara de cómo se debe atender esto y cuáles son sus causas principales. Quédate con nosotros. ¿Qué te parece, Lalo, que le decimos al público que van a ver en su programa? Con mucho gusto, Julio. Este día estará con nosotros el doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo, hablando sobre salud masculina. También contaremos con la presencia del doctor Saulo Camarena, urólogo andrólogo, hablando sobre las formas actuales de tratamiento de disfunción eréctil. Además, hablaremos sobre qué tipo de seguro debes tener en caso de que sufras una inundación en tu hogar. Y no te pierdas Torre Tips, Mesa de Expertos y Torre Urbana. Gracias por estar en tu programa Torre Médica con un invitado especial, el doctor Mauricio Gallo Ochoa, urólogo, especialista también en el área de la oncología urológica. El tema de hoy que nos compete realmente es importante porque abarca y queremos abarcar de alguna manera un tema general sobre las cuestiones que el hombre debe de conocer. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, doctor Julio. Es un placer estar aquí como siempre con ustedes. Y sí, tratando de tocar un tema referente, acaba de pasar. Acabamos de celebrar el Día del Padre el mes pasado, pero me gustaría que tocáramos ciertos temas hablando mucho de la salud masculina. Y definitivamente dentro de la salud masculina, uno de los temas al cual el paciente le da más referencia o más peso es a los trastornos hormonales y específicamente a la función sexual o la disfunción eréctil, que es uno de los temas más importantes que podemos encontrar. Y entendemos pues que al varón nos cuesta trabajo a veces enfrentar una realidad. Y obviamente son experiencias que a veces se viven en lo corto, con el amigo, con el conocido, y empieza el fenómeno de no atendernos con un especialista. ¿Sucede esto por qué, Mauricio? Pues hay muchos tabús definitivamente, ¿no? Y además es importante hacer del conocimiento de los pacientes que a partir de los 40, 45 años debemos de acudir con el médico urólogo. El médico urólogo debe de ser un compañero que nos va a llevar a transitar durante esta etapa, la segunda década de la vida, probablemente la segunda etapa más importante de la vida, y vamos a ir tratando ciertas patologías que definitivamente se van a ir presentando cada vez más frecuentemente, ¿no? Existe mucho el tabú de acudir con el médico urólogo porque hay ciertas pruebas que el mismo paciente hace un poco de mofa, un poco de burla, o a lo mejor comentándolo con los demás compañeros, vas a ir con el urólogo, te van a hacer aquella cosa, aquel. Realmente tenemos que perder ese miedo y creo que una de las partes más importantes y el gran esfuerzo que haces tú con este programa es tratar de concientizar a los pacientes y tratar de informarlos para que acudan a la revisión con el médico especialista que debe de ser quien debe de seguir este tipo de pacientes. El objetivo realmente creo que lo está de alguna manera haciendo mención Mauricio, que la gente esté bien informada, que perdamos el miedo, Mauricio, y nosotros como hombres, llegados a cierta época de nuestra vida, tenemos que entender que la evaluación a tiempo nos puede cambiar nuestra condición de vida. Ya hablabas tú sobre la cuestión de la disfunción eréctil. Hablar sobre cuestiones funcionales es una parte muy importante. Hablar de cuestiones preventivas hacia un cáncer de próstata y otros padecimientos que se vinculan con esto, si son atendidos de manera oportuna, son curables, ¿es así? Así es, y básicamente hablamos de enfermedades fatales como puede ser el cáncer de próstata, ¿no? Pero también hay temas muy importantes como es la disfunción eréctil, que son temas que impactan realmente sobre la calidad de vida del paciente. Y si estamos hablando de que a partir de los 40, 45 años podemos iniciar con este tipo de padecimientos, entonces definitivamente tenemos que tratar
de prevenir que lleguemos a un grado importante que requiera tratamiento médico, que requiera un tratamiento quirúrgico definitivamente. Además, el médico urólogo no nada más va a ver este tipo de padecimientos, sino que va a tratar de hacer un manejo integral de la salud del paciente. Lo que buscamos es tener un paciente sano y que definitivamente en un paciente sano es menos frecuente que se presenten ciertas patologías, como puede ser en este caso la disfunción eréctil. La disfunción eréctil puede ser un signo de que algo está pasando dentro del organismo. Normalmente un paciente de 40, 45 años que comienza con trastornos para mantener una erección, etcétera, al momento de hacer la evaluación el médico urólogo encuentra que probablemente el paciente no se conocía diabético y a lo mejor tiene ya una diabetes bien presentada o hipertensión o alguna patología de otro tipo. Entonces definitivamente el médico urólogo es el que tiene que hacer la evaluación general. Y también, haciendo un gran esfuerzo, nos dimos a la tarea de invitar un médico subespecialista, un médico andrólogo, el doctor Saulo Camarena, que nos va a ayudar a adentrarnos un poquito más en el tema de la disfunción eréctil. ¿Y cómo se maneja esta, no? Desde el punto de vista tanto farmacológico como desde el punto de vista quirúrgico, que existen alternativas que a veces el paciente desconoce. Se tiene mucho la duda de si eso puede ser una forma para tener una condición de vida sexual plena y que obviamente garantizarle al paciente que existen en un momento dado manejos distintos. Hacía hace rato mención, ¿cuándo un paciente, Mauricio, debe tomársele una evaluación en cuanto a los niveles hormonales o qué hormonas debe de medirse en el hombre y en qué momento se miden? Sí, bueno, dentro de la revisión, como comentábamos, a partir de los 40, 45 años de que el paciente acude a revisión con el médico urólogo, solamente los pacientes que van a tener una disminución de ciertas características, sobre todo algunos trastornos sexuales o también algunos trastornos en su actividad diaria. Por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno hormonal o una disminución de la hormona sexual más importante en el varón, que es la testosterona, normalmente va a tener síntomas muy claros. O sea, normalmente este paciente va a sentir cansancio, debilidad, en ocasiones van a sentir un ánimo bajo, van a subir de peso. Son características muy claras de que un paciente tiene lo que médicamente le llamamos hipogonadismo o una disminución de la testosterona. Entonces, solamente este tipo de pacientes que presentan síntomas son los que se les tiene que hacer un seguimiento con pruebas de laboratorio. Pero definitivamente no nos podemos dar cuenta si el paciente nunca acude a consulta. Y ese es el punto más importante por el que estoy con ustedes, es el punto que me gustaría tratar, de invitar a los pacientes a que acudan a partir de los 40, 45 años a una evaluación adecuada con médico urólogo. El médico urólogo es el que debe de manejar todo esto en general y él es el que va a decidir si en algún momento se tiene que hacer cierta prueba, específicamente, por ejemplo, un trastorno hormonal, un trastorno de disfunción eréctil o un padecimiento prostático, un padecimiento testicular, etc. Entonces, hablando de salud masculina en global, englobando toda la mejoría o la calidad de vida del paciente masculino, entonces tenemos que hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Es relevante y es importante que tú, amigo que nos estás viendo a través de la pantalla o a través de las redes sociales, te des cuenta de que acudir con el urólogo nos permite tener una condición más sana y nos garantiza de alguna manera vivir una experiencia de seguridad y obviamente saber que si requerimos algún apoyo farmacológico, el indicarlo de manera apropiada, de acuerdo a las características clínicas del individuo de forma independiente. Entendamos que existen enfermos y no enfermedades. ¿Qué quiero decir con ello? Que cada uno debemos de recibir un fármaco de acuerdo al tipo de padecimiento que tengamos. Si vivimos con una enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, no podemos tener una autoprescripción como de repente se da y lo mencionábamos de alguna manera en otros programas. El fenómeno de la autoprescripción es algo que se da de manera muy frecuente. La gente no está acostumbrada a llegar al especialista. Por eso creamos un espacio como este, donde Torre Médica se da la tarea de invitar a expertos de diversas áreas de la salud para informarles a ustedes que existe una forma de atender de manera distinta, porque son ustedes quienes nos invitan a decir cuáles son los temas que quieren conocer. Crear a través de la salida a la calle, ya lo hace Lalo de manera frecuente, semana a semana, entrevistando a nuestro auditorio para saber qué tienen de conocimiento sobre el tema y qué les interesaría saber más sobre esto.
Es importante que de alguna manera te quedes con nosotros y compartas a través de las redes sociales y las dudas que tú puedas tener sobre el tema, manejarlas con toda la discreción. Existe un correo de contacto en el cual compartimos con nuestros invitados especiales y le damos a saber qué es lo que la gente quiere saber sobre su tema y que de alguna manera entiendas que con seguridad no ventilamos ninguna información que la gente nos comparte. Que de alguna manera hay algún foco que podamos compartirle a la gente de cuándo debe llegar un paciente antes de esta edad para un manejo urológico, Mauricio. Sí, normalmente cuando se presenta un síntoma característico, ¿no? Pero más que otra cosa, todos los pacientes varones a partir de los 45 años deben de acudir a una revisión urológica. No siempre se va a hacer una prueba específica, pero simplemente el acudir a consulta, hacer una evaluación, saber si hay algún síntoma o algún dato específico que nos podría hablar de alguna enfermedad que normalmente a lo mejor no podríamos detectar fácilmente, o tratar de mejorar simplemente la calidad de vida, hablando específicamente de la función sexual. Creo que esos son los puntos más importantes y donde podemos captar la mayoría de la atención de los pacientes. Pues muchas gracias, Mauricio, por compartir con nosotros. Te pido que te quedes con nosotros en nuestra sección de mesa de expertos para compartir junto con el doctor Saulo Camarena lo que es esta interacción entre el urólogo y el urólogo andrólogo y saber de alguna manera cuáles son las formas de atender el problema de disfunción eréctil. Y también, ¿qué te parece que compartamos nuestra sección de ¿Sabías qué? ¿Te parece? Claro que sí, es un placer. Gracias, Mauricio. Un placer. ¿Sabías que? La falta de un tratamiento adecuado para la disfunción eréctil puede repercutir severamente en la calidad de vida de quien lo padece e incluso detonar problemas de ansiedad y baja autoestima, y mermar la relación de pareja e influir en el desempeño laboral y entorno social. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. La radio es magia, la radio es estar contigo en todo momento, en todas partes. Por eso quiero invitarte a que seas parte de un nuevo concepto al aire, un nuevo concepto donde verás las cosas que nos rodean de una manera muy diferente. La medicina, la nutrición, la realidad, es decir, los deportes y muchas sorpresas más, Clau. Así es como es la cultura en Torre Urbana en Radio. Acompáñanos por favor en XHK el 960 de AM todos los martes y los jueves entre 7 y 8 de la tarde. Así es que ya lo sabes, te esperamos. Se puntual a la cita, Torre Urbana Radio. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. En Caple Floristería decoramos tu evento social o empresarial con las últimas tendencias florales. Diseñamos y cuidamos cada detalle a tu gusto con la elegancia que caracteriza todos nuestros eventos. Búscanos en caplefloristería.com. Atención personalizada o concertar una cita al 33 34 81 95 81.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. ¿Qué hacer en caso de un choque? Una situación de accidente automovilístico moviliza a cualquier persona. Es muy común que ante un choque, por ejemplo, no se sepa qué hacer, cómo actuar, qué datos pedir a la otra parte implicada, pero eso es muy común ya que los nervios son los que dominan la situación y no dejan pensar claramente. Cuando se es víctima de un accidente de tránsito hay diferentes puntos que se deben tener en cuenta para no cometer errores que puedan resultar en problemas a futuro. Detener el auto, informarte acerca del estado de salud de los diferentes involucrados, conocer la magnitud de las heridas, llamar a ambulancias y médicos si es necesario, asegurarse de que nadie modifique nada de la escena del accidente y que nadie mueva a los heridos más graves. Serán acciones que no pueden faltar. Sin embargo, también existen consejos en relación a cómo llamar a la compañía aseguradora que te provee de la póliza. Entonces, ¿qué hacer en caso de un choque? Si te es posible, será ideal que puedas recolectar datos muy importantes para el momento en que hagas los trámites con el seguro. Otra de las cuestiones que siempre debes tener en cuenta es que a pesar de los nervios y el mal momento, jamás debes moverte del lugar del hecho y que tienes que evitar dar explicaciones a cualquier persona que no sean policías, médicos, bomberos o agentes de seguro. Esto último se debe a que lo que digas o hagas puede ser utilizado en tu contra si existe un juicio posterior al accidente ocurrido. Si por casualidad en el momento del accidente tienes una cámara para tomar fotos, algo muy común si cuentas con un celular, encárgate de registrar el escenario, los daños, las condiciones de la calle, quiénes están presentes y todo lo que puedas. Algo importante de aclarar es que nunca tienes que hacer arreglos con los seguros de autos que intervienen en el accidente antes de hablar con la policía y con la aseguradora. Solo a ellos debes contar lo sucedido y es la compañía que hayas contratado la que te sacará airoso de esta situación compleja. Por último, y ya posteriormente al hecho, deberás decidir si corresponde demandar o no a los implicados en caso de que no haya sido el culpable del accidente. Y en caso de que lo hayas decidido así, contratar un abogado que te inspire confianza y con quien puedas hablar sin problemas. Qué gusto tener en este programa a un gran amigo, el doctor Saulo Camarena. Saulo, qué Julio, gusto saludarte. El placer es todo mío. Sabemos que este es un tema difícil, obviamente para los caballeros nos resulta algo complejo. Hablar, Saulo, sobre el tema de disfunción eréctil. El doctor Saulo es urólogo, especialista en el área de la andrología. Es un tema que de alguna manera no es que sea algo nuevo, es algo que el médico de repente a veces no sabemos cómo referirte a los pacientes por la cuestión de que a veces no se abren. Saulo, ¿qué hay sobre este tema que se convierte en un tabú y a veces la pena de abrirnos con ustedes como médicos y decir que tenemos un trastorno de disfunción eréctil y saber cuáles son las causas de esto, ¿no? Definitivamente, Julio, es un diagnóstico que a veces cuesta un poquito de trabajo llegar a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes tienen pena, los pacientes no quieren dar con ese sentimiento. A veces son las parejas quienes nos dicen, oye, viene un tema de próstata y ya que estamos aquí, oye, pues cuéntale, dile lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema que últimamente los hombres se animan y se atreven a hablar un poquito más de ello y decir, oye, tengo este problema, requiero ayuda. Afortunadamente ya lo están haciendo. Creo que el hecho de que compartamos con ustedes un tópico tan interesante y para ti, caballero, para ti, dama, si tienes con tu pareja una situación que debes de atenderla, tienes que tener conocimiento de que existe un especialista que puede darle el diagnóstico específico, ya que esto puede estar vinculado como cuáles serían sus principales causas, Saulo. Mira, hay múltiples causas y para ello me voy a regresar un poquito. Hace algunos años en Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante en el cual veían a aquellos pacientes que se habían infartado y de repente decían, sobrevivieron y vamos viendo qué podemos hacer con estos pacientes para poder determinar qué los llevó a un infarto. Hicieron una serie de cuestionarios y encontraron datos súper interesantes, pero entre ellos había uno que es clave. De 2 a 3 años antes de poder sufrir un evento cardiovascular o un infarto, empezaban muchos de los varones a tener disfunción eréctil, con lo cual sabemos que esto es un factor de riesgo cardiovascular importantísimo. Pero no solamente es exclusivo, podemos tener pacientes con disfunción eréctil que tengan diabetes mellitus, que tengan hipertensión, que tomen medicamentos de múltiples situaciones, o bien pacientes que, por ejemplo, tengan una diabetes mellitus que viene de manera multifactorial. Entonces tomamos en consideración, perdón que te interrumpa, que para aquellos pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión, el hecho de tener un mal control
metabólico es un factor de riesgo para disfunción Para eréctil. disfunción eréctil, efectivamente, ese es un factor de riesgo. De hecho, es de los que más se nos presentan en el día a día. ¿Efectos farmacológicos estén relacionados con esto, Saulo? Sí, por ejemplo, con fármacos antihipertensivos que pueden presentarnos disfunción eréctil, o por ejemplo, algunos pacientes que tienen alteraciones, digámoslo así, psiquiátricas y que están con algunos psicofármacos, estos podrían disminuir el deseo sexual. Así también fármacos, por ejemplo, para diabetes mellitus, que podrían generarnos disfunción eréctil. Fármacos para la propia hiperplasia prostática o para el cáncer de próstata, que también podrían de manera secundaria generarnos una disfunción eréctil. Es importante hacer esta connotación para aquellos pacientes que viven con algún padecimiento y no se evalúan de manera regular o no tienen un buen control en su presión arterial. El grupo de fármacos que están utilizando pueden tener relación directa con su problema de disfunción eréctil. Obviamente debe de existir una relación entre el andrólogo en un momento dado o su urólogo para poder saber en qué momento cambiar un medicamento sin que cause una consecuencia por el riesgo que esto implica, ¿no? Definitivamente, sería muy bueno que estuvieran de la mano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas podemos a veces los médicos cambiar los tratamientos y optimizar el funcionamiento del individuo. A lo mejor si le cambio el antihipertensivo o si modifico un poco la dosis o si cambio un poquito el horario de tomar y tal, podemos a veces mejorar mucho la función eréctil del paciente. Es importante mencionar que el hecho de interactuar entre especialistas y entre médicos le puede garantizar al paciente una condición de bienestar. Por eso es que saber que un especialista de tu área puede tener una comunicación con el cardiólogo, con el internista, con el nefrólogo, con el angiólogo. ¿Por qué? Porque a veces es ese miedo o esa pena de parte de los especialistas al desconocimiento clínico. Exacto. Digo, uno como médico tiene la idea de que existe este tipo de padecimientos y la pregunta clásica en nuestros pacientes: ¿qué hago? ¿Qué tomo? Obviamente recurrimos de repente de manera indebida a fármacos que se utilizan de manera convencional, pero sin evaluar de fondo cuál es la causa directa que lo llevó. Y probablemente yo estoy en mi prescripción induciendo un estado clínico que al paciente le está afectando en su vida sexual. Pero como obviamente el paciente está salvaguardando una condición clínica ligado a padecimientos diversos, hablando de diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, cardiovasculares, obviamente tú de alguna manera tienes que buscar esa relación con el médico sin que el médico se sienta invadido, ¿cierto? Claro, es importante hacer un intento por mejorar las condiciones del paciente, pero no tratando solamente un síntoma, como en este caso sería la disfunción eréctil, sino investigar qué hay detrás, qué es lo que lo está generando y qué realmente va a repercutir de manera benéfica en la salud de nuestro paciente. Para que nuestro auditorio tenga una claridad y sepa ¿cómo lo describirías a un paciente con una condición de disfunción eréctil? Las características clínicas, para decirlo de manera más específica. Claro, primero lo definiríamos como una imposibilidad de mantener y sostener una erección. Esto es, aquel paciente que le cuesta trabajo conseguir una erección, o bien que la consigue, pero que a la mitad de la relación termina por perder esta erección. Entonces, estos pacientes son los que de repente tienen que buscarnos. Hay un grupo de pacientes en riesgo en el cual de repente están a la mitad de la relación sexual y sienten que están a punto de perder esa erección. Entonces aumentan la frecuencia, aumentan el ritmo de esta relación y entonces genera una eyaculación precoz y se genera por ahí un círculo vicioso. Y estos son pacientes que antes de que presentan esta disfunción eréctil empiezan a presentar eyaculación precoz, van muy de la mano. Entonces es importante poder detectar estos pacientes que empiezan a sufrir. ¿Y de alguna manera existe ya, no sé si existe algún tipo de evaluación, test o cuestionario para que el paciente logre identificar y definir de manera clara si está viviendo una condición de esto? Sabemos que el estrés es un factor predisponente en los pacientes jóvenes, obviamente en el paciente adulto con una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, ya lo mencionábamos, puede tener una mayor condición de riesgo y más si esto está vinculado a una condición de estrés. Sabemos que uno de los problemas sociales más importantes que vivimos hoy día es el estrés y obviamente es algo que de alguna manera cuando tú abordas a tu paciente de forma integral, sabes que el paciente está viviendo una condición distinta.
Definitivamente. Primero lo que hacemos al paciente, por ejemplo, como bien lo dices, es realizarles un cuestionario. Hay un cuestionario internacional que ya está estandarizado, que a veces son solo 5 preguntas y que nos ayudan mucho para poder evaluar si tenemos algún grado de disfunción. Y una vez que lo catalogamos así, que creemos que este paciente podría estar en un grupo de riesgo, entonces que abordamos al paciente con un poquito más de inquisición. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es evaluar esa parte psicológica, y más que psicológica, conductual, porque a veces hay algunas conductas que tenemos en el día a día que podrían modificar la calidad de las elecciones, como por ejemplo el sueño. La etapa de sueño es algo invaluable que de repente no le damos el peso que requiere. Una persona que no duerme bien, que no tiene un ciclo circadiano apropiado, o sea, un reloj biológico apropiado, va a tener, por ejemplo, problemas hormonales y que a la postre podrían llevarle a una disfunción eréctil. Problemas con la pareja. Si tenemos un problema muy serio con nuestra pareja, un problema de convivencia, de repente no podemos esperar que el deseo esté al 100% y por lo tanto podríamos generar una disfunción eréctil. Problemas de estrés laboral, estrés con los hijos, a veces situaciones meramente del ambiente, en aquellos que dicen, bueno, nuestra casa es pequeña y tenemos mucho temor a hacer el ruido para que no escuchen los hijos o qué sé yo. Esto puede hacer que de manera secundaria se presente una disfunción eréctil sin lugar a dudas. A estos pacientes, una vez que le hacemos este cuestionario y que evaluamos toda esta esfera social que va alrededor de ellos, también hay que hacerles una serie de estudios. Primeramente les haríamos un estudio en su pene. Primero hay que hacer una exploración física, ver que no haya curvaturas, que no haya algunas zonas donde se generan unas cicatrices en el pene, y posteriormente los pasaríamos para hacerles una ecografía de su pene. Una ecografía, sobre todo en modo Doppler, para poder valorar los vasos sanguíneos que llegan al pene y que entonces podrían estar alterados dentro del entorno de la disfunción eréctil. Okay. Igual, esto nos da una idea un poquito más clara de que el paciente debe ser evaluado de forma completa, desde el hecho de explorarlo y obviamente hacer un estudio de imagen que a veces resulta vergonzoso para nosotros los varones, pero sí es importante saber que atenderlo a tiempo puede mejorar nuestra calidad de vida, y obviamente la sexualidad es una parte muy importante en el individuo, y obviamente compartirlo en pareja, vivirlo en familia, porque obviamente forma parte de la plenitud en el individuo, en su desarrollo conductual. ¿Qué te parece si me acompañas en la sección de mesa de expertos? ¿Y qué te parece que vamos a ver la sección de prevenir para vivir? ¿Te late? Por supuesto. Gracias, Saulo. Quédate con nosotros, por favor. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite. Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidad. Gracias por permitir llegar hasta usted con esta sección Prevenir para Vivir, donde saludo con mucho gusto a Rafa y Alex. ¿Cómo estamos? Muy bien, Lalo, gracias. Muy bien, Lalo, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabe que en esta sección nos interesa asesorarle, nos interesa platicar con usted, sobre todo para atender al eslogan, ¿no?, de la misma prevención como tal. Ahora, la pregunta es, ¿qué sí cubre y qué no cubre un seguro de inundación en casa, Rafa? Muy bien, ¿qué sí cubre y qué no cubre el seguro de casa-habitación? Antes de entrar al detalle, quisiera ahondar que el seguro de casa-habitación es el menos contratado por las personas y muchas personas contratan, o más bien tienen el seguro contratado porque fue bajo su hipoteca de su casa-habitación y dicen, ya tengo el seguro de mi casa y me va a cubrir todo. Los invitamos a todos a que revisen su contrato de seguro porque no necesariamente el seguro de casa-habitación que tienen bajo su hipoteca les va a cubrir todo. Entonces, muy importante. ¿Y qué sí cubre y qué no cubre el seguro de casa-habitación en caso de inundación? Pues que el experto pasa al detalle. Alex. Bueno, pues muchas gracias. Las características de la póliza o de la cobertura de inundación es una cobertura bastante amplia, cubre la mayoría de las variantes de los tipos de inundaciones, pero de las dos principales inundaciones que cubre el seguro, cuando así lo especifique en la carátula de la póliza, es importante tomar en cuenta. No todos los seguros cubren la inundación, si no lo dicen, tiene que tener una cobertura que se llama fenómenos hidrometeorológicos, de acuerdo a como lo determinó la UNAM, que es quien diseñó esa cobertura para la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Tiene que tener lo que diga, ¿no?, amparada. Y ya dentro de esa se incluyen varias secciones, varios apartados de fenómenos hidrometeorológicos. La inundación es uno de ellos en dos variantes, como les comentaba. Uno de ellos es la inundación por lluvia, que es el efecto directo del agua de lluvia que moja las cosas, para ser claros. Y la otra variante es la inundación cuando una superficie de agua, un espejo de aguas, supera su propio nivel por su desbordamiento y entonces entra a mojar las cosas. Esas serían las dos variantes, la que entra por el agua de lluvia y la otra cuando se sobrepasa el nivel de un espejo de agua cercano. ¿Qué variantes son de las principales que no cubre la inundación? Una de ellas es el retroceso del sistema de drenaje. Cuando existe retroceso del sistema de drenaje es uno de los reclamos que pueden existir ante las aseguradoras o ante la póliza, creyendo que la tiene, pero realmente es una exclusión expresa que lo dice la póliza. Retrocesión del sistema de drenaje no lo cubre. Tampoco la falta de mantenimiento de las azoteas, cuando estas no son barridas y el drenaje se demuestra en la inundación que está tapado cuando hablamos del efecto de la lluvia, entonces este tipo de inundación tampoco está cubierta, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ahora, si me dices prácticamente qué pasa con el daño que se necesita, bueno, los bienes con que estén mojados ya pueden ser cubiertos y siempre y cuando obviamente esto los inutilice para su funcionamiento. Hay características especiales como los alimentos, cuando son un recipiente con azúcar, por ejemplo, que se moja, con poquito que se moje, si el agua es de dudosa reputación o es de drenaje, pues ya con poco que se haya mojado ya todo se considera el daño como pérdida de todo el elemento. Es algo que también hay que tomar en cuenta. También que hay una participación a pérdida, así como el deducible del auto, de la casa, hay una participación a pérdida por parte de los usuarios. Si nuestras cosas son afectadas por la inundación, nos van a hacer participar de un 1% de deducible y de un 10% de coaseguro. Es decir, que de 100 pesos nos van a restar un peso de indemnización y luego de los 99 restantes nos van a restar 9.9, indemnizándonos solamente la diferencia por ahí de 80 pesos de 90 pesos de cada 10, 89 pesos de cada 10, ¿no? Esa es otra de las características importantes. ¿Cómo lo hago válido? Una vez que ya sucede, ¿cómo lo hago válido? Bueno, si la aseguradora lo considera pertinente, puede que no requiera una parte de las autoridades, pero está en su derecho de solicitar un parte donde las autoridades determinaron que los milímetros de inundación por metro cuadrado en el meteorológico superaron el índice promedio de determinado tiempo. Regularmente es un 85% del promedio de los últimos 10 años, o una hectárea cubierta como inundación superada.
Si se da esta condición, la aseguradora te pide que demuestres la propiedad de los activos, lo que son las preexistencias y la propiedad. Son las dos principales características. La preexistencia se puede demostrar con una fotografía, pero la propiedad, ese es un reto. A veces no tenemos los tickets o los comprobantes de compra porque son regalos de boda, hablando de un seguro de casa. Entonces, cuando es de negocio te pide las facturas definitivamente, pero si es de casa, te puede aceptar inclusive folletos, te puede aceptar ilustraciones de páginas de internet, una carta que le llaman carta preexistencia o carta de testigos, donde los vecinos dicen, sí, yo lo visité y me di cuenta que ahí tenía los bienes. Para eso es el famoso videoinventario recomendado, que lo tengamos y podamos entonces hasta establecer los bienes que estamos reclamando ante la aseguradora. Eso nos ayuda a hacer un mejor expediente y nos puedan reembolsar. Rafa, sí, te escucho. Sí. De hecho, aquí es algo importante. Como he mencionado en los otros programas, hay que revisar el contrato. Porque hay aseguradoras que únicamente con esa información, como dice Alex, es más que suficiente, y hay aseguradoras que muy explícitamente dicen necesito y requiero las facturas. Por eso, al contratar el seguro de tu casa habitación, es importante que recibes con tu agente de seguros antes el contrato para saber bajo qué condiciones, los documentos que van a ser necesarios para poderte cubrir. Rafa, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer. Alex, muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias. Muchas gracias. Y recuerde, esto es prevenir para vivir. Seguimos con más en Torre Médica. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La disfunción eréctil puede presentarse en cualquier edad. Aunque es más común en las personas de edad avanzada, cualquier persona que haya iniciado su vida sexual puede padecer disfunción. Las razones son múltiples, pero la más común en los jóvenes es por efecto secundario de algún medicamento. En el 75% la causa es más compleja. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años? ¿O simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga, el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. La radio es magia, la radio es estar contigo en todo momento, en todas partes. Por eso quiero invitarte a que seas parte de un nuevo concepto al aire, un nuevo concepto donde verás las cosas que nos rodean de una manera muy diferente. La medicina, la nutrición, la realidad, es decir, los deportes y muchas sorpresas más, Clau. Así es como es la cultura en Torre Urbana en Radio. Acompáñanos por favor en XHK el 960 de AM todos los martes y los jueves entre 7 y 8 de la tarde. Así es que ya lo sabes, te esperamos. Se puntual a la cita, Torre Urbana Radio. ¿Qué le falta a tu empresa? Tienes un gran producto y clientes que necesitan ese producto. Al principio, todo perfecto. ¿Qué pasa después? Fabricas más y el espacio no te alcanza para almacenar. El tiempo y la distancia no te alcanzan para distribuirlos. Tranquilo, nos encargamos de lo más complicado: el almacenaje, control de inventarios, la distribución y la entrega, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en almacenaje. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.
No te muevas, continuamos en Torre Médica. Milalo, ¿qué tal? Vamos empezando este tema tan importante, Torre Urbana, con una temática que la verdad me resulta difícil. ¿Cómo llevaste a cabo esta labor de entrevista con nuestra gente? Salir al asfalto e entrevistar con un tema tan complejo, la verdad debe haber sido algo muy significativo. ¿Cómo te fue, Milalo? Es complejo, Doc. Un saludo, gracias por seguir con nosotros. Sin embargo, nos dimos cuenta que los caballeros, a pesar del tabú que esto pudiera significar, saben sobre la disfunción eréctil y saben todo lo que conlleva al grado de las respuestas que estamos a punto de escuchar. La verdad vale la pena saber qué es lo que la gente opina sobre este tema y obvio que llevárselos a la mesa de expertos y saber bien a bien lo que nuestros invitados especiales nos hacen el favor de acompañarnos y compartir a nuestro auditorio y nuestro público cuál es la temática y cuáles son las principales causas que pueden llevar a un individuo del sexo masculino a un trastorno de disfunción eréctil. Es importante conocerlo. Te agradezco de verdad que te atrevas a entrevistar a la gente y que tomes el valor de coger el micrófono y que la gente tome atención de esto. ¿Qué te parece si vamos a ver qué dijo la gente? Adelante. Torre Urbana. Pues en sí, me imagino hay muchas. La única que conozco es el fumar puede causar disfunción eréctil. Pues he escuchado acerca un poco sobre que viene de los genes o sobre algún golpe, algo que lo provoca, pues. Bueno, que es un problema bastante fuerte que nos llega a pasar en algún momento a los hombres y pues nada, que afecta mucho directamente a nuestra autoestima, ¿no? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que sí. Pues también puede ser. No, sinceramente no. Lo único que he escuchado es que llega a haber situaciones en tu vida que te puede afectar psicológicamente, que es lo que hace que llegues a tener este problema, pero no sé si realmente sea la causa. No, yo creo que puede afectar a cualquier joven, como yo también. ¿A cualquier edad? Así es, a cualquier edad. Tengo entendido que es un problema que no tiene motivos de edad, que sí, obviamente después de cierto tiempo, cuando empiezas a envejecer, es más propenso a que te llegue a pasar, pero no creo que sea únicamente para personas pues como adultos mayores. Torre Urbana. Continuamos en Torre Médica, su programa de especialidad. Doc, las respuestas de las personas en Guadalajara respecto al tema de disfunción eréctil. La verdad es sorprendente darnos cuenta que la mayoría de las personas tienen una orientación sobre el tema. Obviamente la gente tiene una idea medio no descriptiva, pero de alguna manera entienden que esto lo puede vivir cualquier individuo. Saben relacionarlo con cuestiones de tipo emocional. Obviamente existen factores de tipo hormonales que también lo pueden inducir. Por eso creemos que es importante recoger la opinión de cada uno de los entrevistados y transmitirles ese tipo de información a nuestros invitados para que le demos una especificidad y una orientación más clara. La verdad es una labor a veces compleja que la gente se detenga en la calle y te dé la información que necesitas, porque a veces intimidamos a las personas. Hay temas que realmente no son tan difíciles, pero temas como estos a veces al caballero lo hace sentirse incómodo. Obviamente a las mujeres, pues de alguna manera pues no son nuestras entrevistadas principales, pero tienen una noción que pueden vivirlo sus parejas y a veces esto limitarlos. ¿Qué te parece si le damos una connotación diferente y le compartimos a nuestro auditorio que semana a semana pueden ser entrevistados algunos de ustedes con temas diferentes? Es correcto, hay que estar muy pendientes porque las cámaras de Torre Medios, de Torre Médica, estarán en las calles de la ciudad. Recordarles que martes y jueves tenemos una cita en Torre Urbana Radio en HK960DM de 7 a 8. Continuamos con más Mesa de Expertos. Me parece perfecto. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por quedarte en tu programa Torre Médica y estamos en la sección de Mesa de Expertos. Gracias a los dos por quedarse para compartir con nuestro auditorio en un tema tan complejo que es la disfunción eréctil. Y ya decías bien, Saulo, al inicio de la entrevista, que hablar sobre este tema a nosotros los caballeros nos resulta realmente a veces vergonzoso, atrevernos a enfrentar una realidad que puede estar vinculada a una condición tanto emocional como metabólica. Gracias, Mauricio, por compartir con nosotros esta sección y de alguna manera hablar sobre esquemas de tratamiento médico. ¿Qué es lo nuevo de hoy, Mauricio?
Bueno, digo, una de las ventajas que existe en nuestra época son los nuevos tratamientos farmacológicos que existen para la disfunción eréctil. Definitivamente, a partir de que aparecieron los primeros medicamentos o el primer medicamento, que sabemos que hasta cierto punto la palabra significa un tabú de este medicamento, porque se ha formado toda una vorágine de comentarios y de mitos urbanos en los cuales se comenta que estos medicamentos no son seguros para la salud. Y definitivamente, cuando acudimos a la consulta y platicamos con los pacientes, siempre yo trato de hacer hincapié que este medicamento que inicialmente fue descubierto por serendipia, o sea, básicamente estaban buscando un medicamento para tratar un problema de hipertensión pulmonar. Y cuando estaban investigando los efectos del medicamento, vieron que tenían erecciones más fácilmente los pacientes que eran tratados con estos medicamentos. Por lo tanto, se le encaminó el medicamento a este efecto, pero hago el ejemplo básicamente para saber específicamente que es un medicamento seguro cuando es indicado de la forma correcta en el paciente adecuado. Lógicamente existen contraindicaciones de otros medicamentos para utilizar este tipo de tratamientos, pero son tratamientos altamente efectivos y que lamentablemente hasta cierto punto los pacientes tienen miedo de utilizarlo. Y digo, a final de cuentas, mientras sea prescrito por el médico que lo debe de prescribir, creo que son medicamentos totalmente seguros. Y aquí hay que hacer hincapié en que la mayoría de los casos que normalmente vemos con pacientes con disfunción eréctil son manejados específicamente ya sea por el médico general, el médico que es de primer contacto, o en su defecto el médico urólogo, que en teoría es el médico que debe de ser el que lleve la pauta del tratamiento de la disfunción eréctil. Como lo comentaban previamente, normalmente no es nada más dar una pastilla, se tiene que tratar de hacer todo el hincapié en mejorar las condiciones de morbilidad, las enfermedades agregadas de los pacientes, para tratar no nada más de controlar esto con una pastilla, sino tratar de mejorar el estado de salud general del paciente. Entonces, normalmente el médico urólogo es el que tiene el contacto inicial, pero sí también hacer hincapié en que hay casos que le llamamos refractarios, que son pacientes que normalmente no responden al tratamiento farmacológico, son pacientes que cuando cambiamos las medidas dietético-higiénicas y mejoramos la salud del paciente, aún así no hay una respuesta adecuada de la función eréctil. Y entonces los médicos urólogos definitivamente tenemos que tener el apoyo de un médico especialista, que es el médico andrólogo. El médico andrólogo es un urólogo que, además de ser especialista en la urología, toma un posgrado, una maestría en hacer este adiestramiento en andrología, y ellos son los médicos expertos en tratar los pacientes que normalmente no responden a las terapias iniciales. Y definitivamente tenemos que tener un vínculo muy importante, y por eso era tan importante para mí contar con la presencia del doctor Saulo Camarena, porque él es el experto específicamente en este tipo de patologías. ¿Creen los dos de algún modo que se ha abusado de los medicamentos? Porque obviamente empieza la autoprescripción por recomendación de terceros. Creo, desde mi perspectiva médica, tomando mi papel como tal, que la gente ha abusado al tiempo de este tipo de medicamentos, y obviamente cuando tienen un sobresalto, una situación que les desagrada, es cuando de alguna manera el paciente ya toca la puerta apropiada, ¿cierto? Así es. Y ahí fíjate que ves que toman este tipo de conductas de llegar y tocar la puerta, porque resulta que estos pacientes tomaron el medicamento por su propia cuenta, pero nunca nadie les dijo cómo había que tomarlo. No les dijeron que de repente si toman alguno de estos fármacos junto con los alimentos no se va a absorber bien. Y entonces llega el paciente y dice, paciente, ¿sabes qué? Me tomé el medicamento y no me funcionó. Curiosamente, por la mañana, no me preguntes por qué, amanecí con unas erecciones increíbles, pero yo me lo tomé para poder mantener relaciones sexuales por la noche y no pude. Entonces, el problema fue que no fue llevado este paciente de la mano para que le explicaran cómo se debe tomar de manera apropiada este fármaco. Hay varios fármacos de estos en la venta libre en México. Está sildenafil, vardenafil, lodenafil, que son los nombres genéricos. Y estos medicamentos funcionan muy bien, pero tienen algunas pequeñas variantes en el funcionamiento y en el cómo debemos de tomarlo y cuánto tiempo después de que lo tomamos van a tener un buen efecto. Si esto no va de la mano de un urólogo, de un andrólogo que le esté explicando, el paciente puede tener una falsa idea que el fármaco no funciona. Digo, comento al auditorio porque como experiencia personal, de repente creo que hasta las mismas farmacias propician este tipo de situaciones. Digo, una farmacia de cadena, llegas a la caja y te encuentras que ya tienen como si fuera un combo o un kit
donde existe una bolsa con un medicamento de esta familia, un preservativo, un gel lubricante. Digo, es un escenario que quizás puede valer la pena mencionar, porque entonces de alguna manera no le están dando la importancia a ustedes como especialistas, sino para que la gente tenga una condición de autoprescripción, como si fuera un combo para vivir una experiencia sexual, ¿me entienden? Entonces, esta desinformación a veces es precipitada por la misma regla de mercadotecnia, ¿no? Claro. Y las imágenes televisivas que a veces presenciamos, donde la imagen que vincula con algo erótico y aparece de alguna manera la pastilla o el preservativo, que no nos asusta, pero que de alguna manera transmitirle al auditorio que si un paciente tiene una condición de alteración en la función eréctil, y lo decían en las entrevistas que ya vieron en Torre Urbana, las personas sí saben del padecimiento, ¿sí? Saben que tienen que ser atendidos, saben quién es el especialista que lo debe de atender, se quejan de que no llegan de manera oportuna con el especialista y que las citas están muy distantes, pero hacen mención a que no conocen las causas. Por eso es valioso conocerlas, y más las formas de tratamiento. Hablabas ya, Mauricio, sobre las cuestiones de tratamiento. ¿Qué existen sobre los tratamientos quirúrgicos, Saulo? Mira, yo lo que hago es, después de que tenemos un paciente que, como bien dice Mauricio, primero deben de pasar por el tema de los fármacos médicos, que son vía oral, y posteriormente algunos de ellos pueden pasar a un tratamiento intracavernoso. Hay algunas inyecciones que van en el pene y que podrían generarnos una buena erección. Cuando esto ya tampoco funciona, entonces vamos a los tratamientos quirúrgicos, que yo siempre se los digo, es la última de las opciones, porque como bien sabemos todos nosotros, una vez que llegamos a un tratamiento quirúrgico no hay vuelta de hoja, ya no podemos dar marcha atrás. Si yo tomo un medicamento y me gusta o no me gusta cómo funciona, tengo la opción de seguirlo tomando o dejarlo de tomar y cambiar de tratamiento. Pero una vez que llegamos a un implante de prótesis de pene, que sería el tratamiento quirúrgico de elección, ya no me puedo regresar. Si yo paso por un implante de prótesis de pene y posteriormente yo ya no lo quiero ese implante, ya no me va a servir la inyección, ya no me va a servir un medicamento de estos vía oral. Entonces sí es importante, primero, que lo dejemos como última opción, y número dos, que sabemos que a final de cuentas estos implantes penianos son muy buenos, tienen tasas de satisfacción en cuanto a los pacientes y a las parejas por arriba del 92%, y esto es fabuloso. Los hay básicamente de dos tipos, unos que son maleables y otros que son hidráulicos. Los maleables se pueden poner de manera ambulatoria, con anestesia local prácticamente, una sedación. El paciente llega por la mañana a la clínica y al mediodía ya salió de la clínica con su implante de prótesis de pene. Los que son los inflables, las famosas bombitas, para estos el paciente tiene que pasar 24 horas, pero el paciente sale después de 24 horas ya con su implante de prótesis de pene, que al cabo de un mes va a poder utilizar. Y lo que hacemos, y para esto me voy a tomar la libertad de tomar este modelo anatómico, lo que vamos a explicar es qué es un implante de prótesis de pene. El pene tiene tres cuerpos muy importantes, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que es por donde va la uretra. Los cuerpos cavernosos son los que generan la erección. Aquí está simulado en esta parte blanca, iría hacia la parte distal del pene. Pues en este sitio donde va el cuerpo cavernoso es donde van los implantes de prótesis de pene. En el caso de las prótesis que son hidráulicas, que son las bombitas, llevan un accesorio que va justo entre los dos testículos, que es una pelotita la cual inflamos, presionamos, y entonces se va a inflar el cuerpo cavernoso. Una vez que termina la relación sexual, tiene un pequeño botoncito que libera la presión, y entonces viene una deflexión. Y son elementos sumamente útiles en el manejo de la disfunción eréctil actualmente. Creo que nos da una panorámica distinta a ti en el auditorio, saber que acudir con un especialista nos permite tener una visión más clara de que el manejo integral y el manejo conjunto con las diversas especialidades, cuando un individuo o empezamos a vivir una experiencia diferente y no hemos sido atendidos de manera oportuna por un urólogo y en su momento referido por el urólogo al andrólogo para hacer una evaluación completa, sé que el hecho de interactuar, el celo que tenemos los médicos entre nuestras diversas especialidades, nos hace a veces frenarnos e intentar, porque el paciente puede pensar que no tenemos la capacidad de resolver ciertos padecimientos, y obviamente tengamos confianza de que crear equipos de profesionales nos da la seguridad y la certeza de que el paciente va a tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? El sobremedicar o el autoprescribirse medicamentos que a veces se encuentran en los anaqueles de las farmacias
como algo que pueden comprar sin ninguna prescripción, ya que no requieren receta médica. Por lo tanto, la gente prueba a ver cuál es el que le cae mejor, si es el de 50, si es el de 100, si es el de 20, si es el de 10, si es el de 5. A veces esa importancia y las presentaciones y las marcas nos hacen cambiar ese perfil. Creo que a los dos les agradezco de alguna manera la participación tan valiosa, saber que existen alternativas quirúrgicas y que le pueden cambiar la vida al individuo, saber que después de una prótesis ya no hay una marcha atrás para el efecto farmacológico ni las inyecciones. Es importante que si tienes alguna duda sobre este tema y sobre cualquiera de los temas que de alguna manera presentamos a través de tu programa Torre Médica, nos contactes a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través del correo de contacto. Se los hacemos llegar a nuestros invitados y que ellos de manera directa y de manera discreta te contesten tus dudas, despejar las dudas. Pero lo más importante de este programa es que tenemos invitados especiales con subespecialidades y con posgrados que nos permiten tener una condición y una visión más clara. A los dos les agradezco y obviamente que nos sigan semana a semana a través de su programa Torre Médica, un programa de especialidad. Gracias por estar con nosotros. Julio, un placer. Gracias. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AM/PM y Hospital Country 2000 presentaron